Hola a todos oyentes, soy Patricia Díaz. Me ilusiona muchísimo dar voz a este proyecto tan maravilloso de Multicanal Radio. Damos comienzo a otra historia de la Crónica Negra, las sombras de la luz. ¿Os suena el nombre de Hildegard Rodríguez Carballeira? Antes de que Hitler alcanzara el mando, el poder, nació una niña, el 9 de diciembre en Madrid, en 1914. Ella sería creada como un ambicioso proyecto, dando ser a la libertadora del proletariado y del sexo femenino. Una réplica de la obra de ciencia ficción creada por Mary Shelley Frankenstein. Ella sería diseñada por su fanática madre para dar vida a su proyecto más deseado, creyendo que ella conseguiría perfeccionar la especie femenina, ideando un producto perfecto, la mujer del futuro. ¿Y quién era esa enajenada madre? Ella se llamaba Aurora Rodríguez Carballeira, nacida el 23 de abril de 1879, en el Ferrol. Su infancia se ve marcada por la infelicidad, sintiéndose desatendida por su madre, con la cual no tenía una relación materno-filial. Ni tampoco la relación con su hermana mayor era buena. Con el que sí existía un vínculo maravilloso era con su padre. Aurora pasaría las horas muertas en el despacho en el que su padre ejercía la abogacía. Mientras él trabajaba, ella se sentía segura y lo sentía su rincón del refugio, como ella lo llamaba, su hogar. La gente que la conoció la describe como una niña rebelde, testaruda y firme en sus decisiones. No fue al colegio, puesto que recibió la educación primaria en su propio hogar, con lo cual, al no tener prácticamente amistades, nada más que los hijos de los amigos de sus padres, se fue fijando en ella un carácter antisocial, frío y muy solitario, con inexistente trato con las chicas de su edad. Tenía grandes dotes musicales, heredadas de su madre, que fue explotándolas ella misma siendo autodidacta. Otra de sus grandes pasiones, la lectura. Como ya habrán podido intuir, provenían de familia masona, con un alto nivel social y económico y con ideas políticas de izquierdas. Cuando Aurora estaba en plena pubertad, su hermana, con la cual no tenía buena relación, como ya citamos anteriormente, se queda embarazada fruto de una relación oculta. Como era de esperar, esa noticia fue recibida como un jarro de agua fría. Pasaron los meses y la familia fue asimilando la llegada de ese nuevo integrante. Cuando nace el varón, la hermana de Aurora, por desconocidos motivos, muestra una gran indiferencia por el niño, lo que hace que ella se vuelque con el bebé como si fuese suyo y se dedica en cuerpo y alma a su crianza. Siempre había mostrado entusiasmo por el instinto maternal. Incluso de pequeña, en diversas ocasiones, había pedido que como regalo le trajesen una muñeca que hablase,
como era obvio, acabó comprendiendo que eso era imposible. Este instinto tomaba un matiz un tanto perturbador, puesto que junto a la misoginia que mostraba claramente, preveían que ella buscaba crear una obra perfecta. Así, poco a poco, ella moldearía y exprimiría las cualidades de su sobrino, que además mostraba tener un alto coeficiente y grandes dotes. Una de esas habilidades sería la música, puesto que Aurora, desde los primeros meses de su vida, le pondría en su regazo para dormirle mientras ella tocaba piezas al piano y le cantaba. Así conseguiría captar su atención. José, que resultó ser un niño prodigio, acabó alcanzando la fama, llegando a ser un talentoso del piano. Y aquí entra en acción de nuevo en la vida de José Ariola su madre, esa que se había mantenido desde su nacimiento al margen, despreocupándose por completo de su propio hijo. Nunca sabemos si fue inmadurez o la vergüenza que sentía por haber sido madre soltera, pero la realidad es que dejó su crianza en manos de su hermana Aurora, que por cierto no tenía más que 16 años cuando se hizo cargo de él. Pero lo que sí quedó claro es que la madre de ese nuevo Mozart español, Pepito Ariola, que alcanzaba la fama, no podía dejar escapar a la gallina de los huevos de oro. No iba a perder ese diamante que suponía el gran talento que poseía su hijo. Así que lo apartó radicalmente de Aurora, llevando a Pepito a Madrid, donde seguiría cosechando éxitos, triunfando, tal y como Aurora había planificado. Puesto que para ella, él era un proyecto maravilloso y bien diseñado. Esto causó muchísima furia en ella. Le habían arrebatado su obra maestra. Pero al mismo tiempo, este imprevisto le había demostrado que ella era capaz de crear un ser superior. Y comenzó a tener claro que ella tenía todo lo necesario para crear su gran obra. Primero, se dedicaría con muchísima conciencia y cuidado a la elección del hombre idóneo para la procreación y creación de ese ser que ella moldearía con suma delicadeza. Tenía claro que debía ser un varón que reuniese los requisitos óptimos para no estropear sus planes. Tendría que ser fuerte, resistente, guapo, puesto que ella estaba convencida de que eso era indicador de tener unos muy buenos genes. Después de mucho buscar y examinar al milímetro, encontró el hombre perfecto. Tenía unos 35 años. Y lo mejor y más favorable para poder llevar a cabo su plan, el hombre era un cura castrense, Alberto Payás. Todo estaba perfectamente estudiado. A él
No le interesaría que se supiese nada de ese embarazo. Fue fácil que se diera dicho acercamiento, puesto que sus ideas izquierdistas les unían. En breve tiempo comenzarían a mantener encuentros sexuales, fríos y carentes de sentimientos, como le gustaba a Aurora llamarlos, afrentas carnales. Dichos encuentros tendrían lugar en una casita de campo que tenía ella en el Ferrol. Tuvieron 3 o 4 encuentros sexuales, hasta ella estar segura de haber culminado su plan. Y así fue. Tal y como había ideado, se quedó embarazada. Ella cuidaría hasta el más ínfimo de los detalles y cuidados de su gestación, para que su fruto, su obra, madurase a la perfección. Mientras pasaban los meses de embarazo, ella seguía devorando libros, haciendo alarde de su gran pasión por la lectura. Tenía predilección por obras de varios socialistas, como Simón Fourier. Este tipo de lectura marcaría claramente su filosofía y sus ideas políticas. Además, también tendría mucho que ver el haberse criado en un ambiente liberal romántico. Todo esto forjaría el carácter de Aurora. Ella misma se definiría como una mujer asexual, superior a las personas de su mismo género, e incluso mostrando asco hacia ellas. Por quien ella sentiría predilección era por los hombres maduros, con ideas y pensamientos similares a los suyos y con los que le encantaba discutir sus teorías, por sentirse así comprendida. Y llegó el momento de que su obra maestra llegase a este mundo. Nace en diciembre, el día 9 de 1914, una niña. Dato curioso es que nunca se llegó a explicar el por qué con claridad ella sabía que sería una niña. Como era de esperar, no permitiría que nadie la ayudase en la crianza de Hildegard, que así es como la llamaría. Su significado se traduce en el jardín de sabiduría. Aurora está totalmente convencida que el nombre influye grandemente en el porvenir de las personas. Un dato curioso es que no quiso inscribir ni bautizar a su hija durante el primer año y medio. Fue un gran amigo sacerdote quien la haría cambiar de opinión, haciéndole ver que sería lo más acertado para su futuro. Él sería al único que le dejaría ocasionalmente que formara parte de la vida de su hija. Desde los primeros meses de vida comienza a intentar introducirla en la lectura, escritura y en juegos educativos didácticos, como puzzles. También la induce en el mundo de los idiomas y con el tiempo en la mecanografía. El trato con su hija era frío, pero totalmente absorbente. De hecho, en varias ocasiones hace alarde de no haber tratado con cariño e incluso no acariciarla, solo en muy contadas ocasiones y siendo ya muy mayorcita. La niña
resultó ser todo un prodigio. Con 2 años leía y con 3 ya era capaz de escribir e incluso tocaba el piano. A los 10 años ya hablaba inglés, francés y alemán. Por supuesto, su vida giraba solo en torno a formarse. No había tiempo ni espacio para relacionarse, ni tan siquiera para jugar. No tenía ninguna amiga. Su único entretenimiento eran los estudios. Los libros ocupaban sus días. La apasionaba la filosofía y la sexología desde muy jovencita. Aurora la inscribió como militante en el PSOE a los 14 años. Ingresó en la universidad en esa misma época y a los 18 años ya era licenciada en Derecho. Después seguiría cursando estudios en Filosofía y Letras y también en Medicina. Algo bastante curioso es que Hildegard, a pesar de apasionarle la sexología, siempre se acerca de una forma científica y fría, como si de un experimento se tratase. Esto, por supuesto, sería fruto de la enseñanza de su madre, con lo cual resulta contradictorio. Aurora intentaría grabar en su hija que ella estaba destinada a ser como una especie de líder, el Mesías que debía transmitir que el sexo era algo natural y, por supuesto, que debía ser experimentado y disfrutado por el colectivo femenino, y erradicar el pensamiento de que el acto solo debe ser realizado para la procreación. Otro pensamiento muy repetido y aureado por Hildegard y su madre era el que la mujer, tal y como ellas la veían, no tenía el mismo nivel cultural que los hombres. Y así, en una entrevista del Heraldo de Madrid, lo afirma. Dice que las mujeres no están cualificadas para ejercer su derecho político tal como votar. Solo en alguna excepción. Esta entrevista saldría después de su muerte. Hildegard, bajo la alienación de su madre, expresa en dicho diario que ella está de acuerdo con que las mujeres puedan ejercer sus derechos civiles, pero apostilla mucho que los políticos no. Cree que sería ridículo, puesto que son sus maridos los que tienen el intelecto y el poder para rellenar la papeleta que va a parar a la urna. Aurora estaba tan feliz porque aquello que había diseñado como su gran obra estaba yendo a la perfección, tal y como había planificado y calculado minuciosamente. Tanto era así que decidió complacerle por primera y última vez en su corta vida. El premio sería que le permitiría hacer la comunión, pero siempre dejándole claro que la religión era para débiles, para mediocres, solo para aquellas personas que no tenían la fortaleza de vivir pensando que ellos solos podían salir sin nadie más. Hildegard
iba sintiendo que su vida era totalmente organizada, programada por su madre, sintiéndose así en una cárcel sin salida. No había momento en el que Aurora no acompañase a su hija. En cada momento del día, ahí estaba ella, para cuidar que nadie se acercase y pudiera torcer su obra. Incluso hasta las clases de la universidad eran acompañadas por su madre. Hildegard le comenzó a transmitir que tenía ansias de libertad, que ya era toda una mujer y quería comenzar a despegar, a desplegar sus alas sola. Puesto que la inteligencia y madurez de Hildegard estaban muy por encima del intelecto de las muchachas de su edad, le comenzaron a llegar propuestas de trabajo de escritores y gente influyente que conocían, como Gregorio Marañón, Julián Basteiro e incluso un gran sexólogo del momento que estaba al tanto de la estela que iba dejando esta mujer, que marcaría la historia de la República. Aurora no estaba dispuesta a que su hija tomara estas decisiones sola o que aceptase ningún compromiso laboral si no era de su mano. Aurora cada vez tenía pensamientos más anarquistas y su hija, desengañada sobre 1932, comenzó a lanzar críticas al PSOE, haciendo referencia a ser muy dados al favoritismo, al amiguismo y a tener poca parcialidad. Esto provocaría la expulsión automáticamente del partido. Y así, finalmente se veían dentro del Partido Republicano Federal. Pero la trayectoria de Hildegard iría más allá. Formaría parte de la Liga Mundial para la Reforma Social. Un tema que, como ya hemos comentado antes, le preocupaba mucho y al mismo tiempo le apasionaba. Llegó a realizar hasta 16 estudios sobre la educación sexual y también formaría parte, realizando más de 150 artículos en diversos periódicos como El Socialista y La Libertad. Hildegard cada vez va sintiendo una fuerza irrefrenable a ese llamado de hormonas, despertando con cada vez más ansias el despegar sola su vuelo, su camino, lejos de su madre. Ella comienza a tener necesidades de saber lo que es sentirse amada, como cualquier muchacha de su edad. Comienza a tener deseos, quiere poder vivir con independencia de su madre. Y aquí comenzaría una etapa en la que las confrontaciones entre madre e hija cada vez serían más habituales y con más rotundidad. Por parte de Hildegard, la decisión de comenzar su vida sola era algo en lo que no estaba dispuesta a ceder. Quería dejar un poco de lado las teorías, la política, los estudios y quería experimentar en la escuela del amor. Algo que no estaba en los planes de Aurora y que no estaba dispuesta
a consentir, puesto que su gran obra, su obra maestra, no tenía espacio ni cavidad alguna para comenzar a despegarse de ella. ¿Cómo podría controlarla si no? ¿Cómo podría imponerse a ese ser que daría sentido a sus teorías y que había sido creada como un experimento eugenésico? Una mujer perfecta, una mujer moderna actual, la mujer que Aurora definiría como la mujer del futuro. Hildegard siempre cedía a las imposiciones de su madre. Además, Aurora era especialista en extorsionarla y hacerle saber que se quitaría la vida si no cedía a sus coacciones. Aurora siempre le hacía saber que si ella estaba en este mundo, solo era porque ella así lo había diseñado. Ella le había dado vida con el fin de mostrar la posición que debía tener la mujer. Y no para tonterías relacionadas con sentimientos que le correspondían a otras corrientes políticas que nada tenían que ver con lo que Aurora quería que su creación mostrara al mundo. Poco a poco se le estaba escapando de las manos el control sobre su hija. Al tiempo, comenzó a sospechar que Hildegard estaba enamorada y que había comenzado a mantener una relación. Esto es algo que no se llegó a confirmar, pero lo que sí se sabe es que había un político catalán, Abel Velilla, que Hildegard admiraba, con el que la gente comentaba se podía sentir una conexión entre ellos muy, muy especial. Aurora tomaría cartas en el asunto. Citaría a dicho político para imponerle que se alejase de su hija, haciéndole saber que nadie podía apartarle a Hildegard. Aurora, con total claridad, le hace saber que su hija no fue creada para casarse con nadie, que esa no era su misión. El político no salía de su asombro después de esa reunión secreta en la azotea de su casa. Aurora estaba desesperada. Nadie comprendía el temor que la apesumbraba. Empezó a plantearse que, siendo esas las circunstancias, no le quedaría más remedio que terminar con esa obra de arte. Ella no estaría dispuesta a que nadie pervirtiese ni apartase de ella al proyecto que tanto sacrificio le había conllevado, incluso teniendo que llegar a tener confrontas carnales, que era algo que a ella le repugnaba en demasía. Y todo ello por conseguir su obra. Durante unas semanas, Aurora comenzaría a practicar con un revólver, un Velodog, que poseía. Haría incontables prácticas con diversas latas y botellas. Cuando creyó estar segura del atroz acto que iba a realizar, comenzó a dar paso a todo lo planeado. La noche
del 9 de junio de 1933, la perturbada madre de la joven prodigio, Hildegard, con gran decisión, sacó su revólver de la mesita y con determinación recorrería el pasillo que le llevaría al dormitorio de su hija. Con una inmensa frialdad, le dispararía 2 veces en la cabeza. Hasta en 4 ocasiones apretaría el gatillo, siendo la última directa al corazón, la que le arrebataría por completo la vida. A esa réplica de Frankenstein en la que había convertido a su hija. Ella solo era su proyecto, único y al mismo tiempo fallido, puesto que no pudo terminar tal y como ella había diseñado. Pero ya estaba tranquila. Por fin, ya ningún hombre podría intentar pervertirla. Cuando Aurora fue juzgada, después de haberse entregado ella misma, el abogado de dicha acusada intentó que se la juzgase como si estuviera perturbada mentalmente, cosa a la que ella se negó rotundamente. Ella afirmó que siempre fue consciente de todos sus actos y que si en 100 reencarnaciones creyera, 100 veces hubiera hecho lo mismo. Puntualizando que si Hildegard, su proyecto, no podía ser lo que ella quería, no tenía sentido su existencia. Y en reiteradas ocasiones diría, mientras era juzgada: ¿no queríais su cuerpo? Aquí lo tenéis, pero su alma, esa solo es mía. Cada declaración que hacía más claro dejaba ver el grado de desequilibrio que poseía y el narcisismo que le caracterizaba, haciendo incluso alarde de ello. Dejó constancia de declaraciones tales como: cuando ocurrió lo inevitable, ella solo viviría por y para ella, siendo una maravillosa y una perfecta egoísta. Otra totalmente diferente, porque la madre de Hildegard murió al mismo tiempo que ella. Y que ahora la que vive es la presa Aurora Rodríguez. Esta enajenada fue condenada 26 años de prisión, de los cuales la gran mayoría de ellos los pasaría en un psiquiátrico de Cienpozuelos, donde acabaría muriendo de cáncer. En la cárcel no pudo estar cumpliendo condena mucho tiempo, puesto que llegó a ser una presa conflictiva por alborotar al resto de presas con sus ideas revolucionarias y progresistas. Allí sería valorada por profesionales de salud mental que afirmaba: Hildegard no tuvo padre, solo fue un colaborador fisiológico, y le encantaba alardear de que ningún hombre le había dado placer de cintura para abajo. Otra de sus sorprendentes, como poco, declaraciones era sobre la mujer. Aurora decía que era lo peor de la humanidad, afirmando que eran hembras, paridoras y vientres de alquiler con patas que vomitaban varones.
Esta mente eugenesiana afirmaba que ella habría diseñado a Hildegard para que fuera la Santa Roja, para que liberara a la humanidad, y que si no era así, la destruía, puesto que no tenía sentido su existencia. Todas sus alegaciones eran confusas, puesto que todo lo que decía se contradecía. Ella afirmaba que Hildegard se quería deshacer de ella, de su protección espiritual. Y sin mí, mi hija no era nadie, afirmaba Aurora. Otra de sus alegaciones que hacía en el banquillo gritando es que todos esos hombres que se habían dedicado a perseguir a su hija eran unos canallas. Y así, en su delirio, seguiría muchos años más viviendo en el psiquiátrico hasta que el cáncer le quitase la vida, y confirmando que todo lo hizo desde la cordura y siendo cabal en todos sus actos. A pesar de que ella seguía afirmando que estaba incluso más cuerda que los propios psicólogos, su diagnóstico determinaría que destacaba por su gran inteligencia, así como por su gran egocentrismo, y después de muchas valoraciones de distintos especialistas, entre los que estaría Vallejo Nájera, y finalmente determinasen que podría padecer algún tipo de trastorno mental. Este estudio psiquiátrico llegó a ser uno de los más fascinantes, al mismo tiempo que complicado, del siglo XX, puesto que cada declaración que esta mujer haría los dejaría atónitos a los propios especialistas de salud mental. Llegó a afirmar que su propia hija comprendió que no había otra salida, que no fuese quitarse del medio, terminando con su vida, y que sería la propia Hildegard la que por falta de valor le pediría ayuda a su propia madre, puesto que no encontraba otra salida y que ella había sucumbido y se había pervertido. Y ella, claro está, para ayudarla en su sosiego, solo había cumplido lo que aliviaría el pesar de su hija, ayudándola a morir. Como bien cito, cada declaración de esta narcisista, enajenada y manipuladora mujer eran más escalofriantes que las anteriores. Aurora, cada vez que se le preguntaba quién era el padre de su hija, ella solo contestaba: Hildegard no tuvo padre, solo fue un colaborador, y jamás sintiendo el más mínimo arrepentimiento de ninguno de sus actos. Me gustaría cerrar esta triste narración de la Crónica Negra de España, en la cual me gustaría apostillar que encierra, bajo mi forma de pensar, una gran similitud a las peores de las noticias que inundan nuestros informativos. Y la frase que Aurora Rodríguez repitió constantemente y nos mostraría el grado de trastorno que tenía es: un escultor, tras descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye. Y así habría hecho ella. Lo mismo
que con el más mínimo detalle había ideado y creado su más preciosa obra, de la misma manera la destruía, porque ya no cumplía las expectativas soñadas e ideadas por la creadora. Y con una moraleja de la obra de Frankenstein cierro este relato. No se ha de jugar nunca con el orden natural de la vida. Y ahora damos paso a una reflexión de un especialista en estos temas, en la crónica negra, Quinto. Hola Patri, hola a los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy nos ocupa el caso de Hildegard Rodríguez y de su madre Aurora. Hildegard, la conocida como Virgen Roja. Y es que este caso, en su contexto histórico, es realmente fascinante y en este caso sí podríamos hacer una gran película. Una gran película, quizá incluso una serie de televisión, ya que están tan de moda las series de televisión. Y aquí no haría falta ni siquiera esos tintes ideológicos que les encanta meter hoy en día a los guionistas y productores y demás. Por supuesto, aderezados con un elenco de actores de segundo rango, tirando a tercer rango o a rango del barato. Bueno, pues el caso de la Virgen Roja nos encontramos en un contexto histórico de choque de épocas. Nos encontramos en los momentos previos a la Guerra Civil Española del siglo XX. ¿Por qué digo del siglo XX? Pues bueno, España ha tenido varias guerras civiles, nada más que en el siglo XIX hubo varias. La llamada Guerra Civil Española no es sino la última guerra de esas guerras civiles. Nos encontramos, primero, vamos a irnos al contexto exacto. Nos encontramos con Aurora Rodríguez Carballeira, que nace en Galicia hacia finales del siglo, el último tercio del siglo XIX. Una mujer cuyo padre, una persona de posibles, una persona moderna, una persona de ideas progresistas, una persona con una gran biblioteca a la que tuvo siempre acceso Aurora y de la que se empapó y adquirió una gran cantidad de conocimientos. A su vez, su madre, una ama de casa al uso, una mujer, bueno, que dedicaba su tiempo a, pues, quizá a lo que podríamos decir frivolidades de la gente de posibles, bueno, sin estudios, sin otra aspiración que su casa estuviese limpia y dar paseos o cualquier cosa que os pueda imaginar de lo más simple, hacia la que Aurora siempre tuvo un gran rechazo y desprecio, considerándola como una especie de ser infrahumano. Con lo cual aquí vemos que aunque Aurora luego se le llenaría la boca hablando de los derechos de la mujer y demás, y que los hombres habían sido muy malos con las mujeres, lo que realmente sentía Aurora era un grandísimo desprecio por su madre. A su padre siempre lo respetó, siempre lo quiso, quizá porque no lo veía de esa forma tan banal como así vería a su madre. Con los años, pues, estamos hablando de una época en la que el marxismo, las ideas marxistas, anarquistas, están en su crecimiento, no su apogeo, llegarían mucho tiempo después. Estamos hablando de la etapa de los escritores de socialistas utópicos y demás. Y ella ya con esas ideas, las ideas eugenésicas en su movimiento, ella vislumbra una posibilidad de crear, de aportar a ese concepto de lo que es el superhombre, el superhumano. Y realiza un experimento con su sobrino, José, que sería conocido como Pepito Arriola, un grandísimo erudito del piano, de la música, cuya biografía os invito a buscar, porque realmente los conocimientos y el machaque en la enseñanza que hizo Aurora sobre su sobrino,
con aceptación de su hermana, realmente dieron sus frutos. No obstante, claro, esto lo realizó cuando ella tenía 16 años, apenas ese esfuerzo, ese machaque, y cuando la madre del niño, la madre de Pepito, quiso recuperar a su hijo, pues no pudo hacer nada al respecto. Y es aquí cuando Aurora concibe el plan que le han arrebatado a su criatura. Ella está furiosa, está deseando vengarse, deseando demostrar que sus teorías, todo aquello que lee y sobre lo que reflexiona está acertada, pero tiene miedo de que con otro sujeto de experimento, como lo ha sido su sobrino, se lo arrebaten. Es aquí cuando concibe que tendrá un hijo, una hija a ser posible, que es lo que ella llevaba en mente, crear esa especie de arma contra ese mundo de hombres, ese mundo de mujeres incultas y demás, en su propio seno. Para esto, pues, aunque ella rechazaba por completo las relaciones sexuales, bueno, pues buscó a un hombre que nunca fuese a reclamar la paternidad. Y qué mejor en aquella época que buscar a un hombre que no fuese a reclamar la paternidad de su hija, que en el seno, amigos míos, de la Iglesia. Y es que un cura castrense rijoso, como los abundaba en aquella época, aceptó pues tener varios encuentros carnales con aquí la señorita Aurora Rodríguez. Aurora queda embarazada, al parecer después del tercer intento. Durante todo el embarazo se obsesiona en cambiar la posición cada cierto tiempo a la hora de dormir para que el feto esté lo más cómodo posible, la comida sana y demás. Una vez que nace, desde el primer momento se esfuerza en que la niña, en este caso, ya nacida Hildegard, se esfuerza en que la niña esté siempre estudiando, siempre leyendo, siempre esforzándose, aprendiendo idiomas, cultivando diferentes disciplinas en las que realmente llega a ser una auténtica eminencia a la edad a la que nosotros perfectamente podemos ser, hemos sido adolescentes o cualquier persona normal, con una infancia y adolescencia normal. Ella no, ella siempre fue, Hildegard, una extensión de los objetivos de su madre, pero claro, una persona, y más con sus habilidades y conocimiento, fue una figura internacional, despertaba interés en grandes figuras, pensadores y filósofos y autores de todo el mundo, e incluso llegó a ser tentada o cortejada por grandes figuras que hoy en día están en los libros de historia, como puede ser Wells, H.G. Wells. No obstante, claro, Hildegard tenía cierta conciencia, y abrazándose en aquel primer momento al PSOE, y luego ya saliéndose del PSOE y lanzándose hacia ideas anarquistas, preocupándose por la situación del campesinado y demás, Aurora concibió que ya estaba desviándose su hija, su proyecto, hacia ideas que ella, como era de clase media, alta, ya no le interesaban tanto. Eso eran cosas de socialeros y comuneros, que Hildegard había venido al mundo a ocuparse de los problemas de la mujer, y que se estaba desviando. Claro, cuando Hildegard notaba la presión de su madre sobre su persona, quería volar del nido. Tenía capacidad suficiente, inteligencia suficiente y amigos por todas partes que le ofrecían: vente a Londres, vente a Nueva York, ven a vivir aquí, desarróllate aquí. Cada vez que ella conocía a una persona que le decía esto, que Aurora concebía que podía escaparse de las manos, amenazaba rápidamente con suicidarse, con que su hija era todo lo que tenía en la vida, en el mundo, que era su gran creación, su proyecto. Y Hildegard, con todo lo que uno puede saber de teoría, en la práctica no era más realmente que una niña con su afecto secuestrado por su madre, completamente doblegada por su madre.
Cuando Aurora es cuando concibe que ya no puede retenerla más, que ya no funciona más las amenazas de suicidio, que ya es incapaz de sujetar a ese monstruo de Frankenstein, en cierto sentido, que ha creado en su propia hija, es cuando decide ponerle fin a la vida de su propia hija, el 9 de junio de 1933, disparándole 4 veces con un revólver mientras ésta dormía. Hay quien dice que en el último momento se despertó. Bueno, esto ya puede ser parte de, pues, clásico de la literatura. Fue condenada a 26 años de prisión en el centro psiquiátrico de Cienpozuelos, en el que murió, según se supo ya en democracia, en el año 70, bueno, no en democracia, después del fallecimiento del general Franco, en el 77, se descubre que esta mujer había fallecido en el 55, completamente olvidada, y su cuerpo acabó en una fosa común. Al parecer murió de cáncer. Y por supuesto, en el juicio, en lugar de tratar de explicarse, defenderse, no. Ella en ningún momento se arrepintió, nunca dijo estar arrepentida. Es más, dijo que volvería a hacerlo y se dedicó a chulear y a sacar pecho delante de todos los presentes y a dar básicamente un mitin político. En tu caso, realmente, y no sé qué pensaréis vosotros, Patricia, los oyentes, si no da para una serie de televisión. Así dicho, a grandes rasgos, tiene mucha chicha, y yo os invito a investigar un poco más los detalles, porque la figura de Hildegard es muy interesante, pero esa sombra oscura que era Aurora a sus espaldas, no sé yo si decir que es incluso mucho más. Y me pregunto si a día de hoy no estaremos camino de nuevas Auroras Rodríguez Carballeira, pretendiendo traer niñas al mundo, que convertir en esa gran mujer artificial, ese gran ser humano artificial, plagado de conocimientos, de teorías, pero sin nada de práctica. Porque, amigos míos, paradójico es que Hildegard Rodríguez era una gran revolucionaria de la cuestión sexual, pero, amigos, recordemos, Virgen Roja. Nunca llevó a la práctica eso. Y al fin y al cabo, no estamos a día de hoy hartos de escuchar hipótesis y teorías absurdas sobre qué es una mujer, qué es un hombre, qué es bio, qué no lo es. Os lanzo esa pregunta a todos. Un saludo y muchas gracias por el ratito hablando. Chao. Pues muchísimas gracias, Quinto, por darnos tu opinión sobre esta crónica. Y bueno, pues tenemos a Fran Padilla, un padre alienado, vocal de Anaviz y colaborador de Informa Radio. Gracias por estar una vez más con nosotros y Gracias darnos tu punto de vista en esta crónica. Tendría que hablar, necesitaría otra hora para hablar de todo esto de la alienación parental. Esta palabra, que casi no la conoce nadie, se puede reducir en que es la pérdida de sentimientos, conocimiento, incluso sentimientos de una persona a favor de otra, o de un colectivo, eso que llaman a día de hoy ingeniería social. Pues es eso, ingeniería psicológica para manipular la mente de otra persona. Caso claro que hizo Aurora con Hildegard. Aurora, pues es un carácter psicópata total, vamos a recordar, muy hitleriano. Recordemos que Hitler creía que la reencarnación de un dios germano, o más recientemente Jeffrey Epstein, que quería evolucionar al ser humano con su esperma. Ya el narcisismo es una corriente más estado muy típica, puro, ¿no? La eugenesia. Sí, es una corriente, sobre todo psicópatas narcisistas. Totalmente. Que piensan que están por encima del mundo, del bien y del mal, y que solo son ellos los que tienen la razón absoluta sobre todo. Caso de que dicen que quizás tendría problemas mentales, como se ha ido al final del relato. Yo no soy el más listo, ni soy psicólogo, soy un autodidacta de esto, pero vamos, no me cabe ni la menor duda, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que la mente estaba hecha polvo de esta mujer. Totalmente. Pues nada, otro gran ser de luz, ¿no? Otro gran ser de luz, demostrando que la violencia, una vez más, no tiene sexos ni géneros, porque los géneros son para la música y para el cine.
Totalmente. Muchísimas gracias. A vosotros.